Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Solemnidad de todos los santos. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión. A continuación, con corazón de discípulo. Bueno, nuevamente en nuestro programa Con Corazón de Discípulo, y hoy tenemos un invitado súper especial, nada menos que el hermano José Roberto Castillo de los Heraldos del Evangelio. Él ha aceptado compartir con nosotros este momento vocacional, este momento de Dios, y le damos la bienvenida. Hermano José Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Madre Victoria? Qué alegría estar con usted en estos momentos y muchísimas gracias por permitirnos estar en este programa tan bonito que hace tanto bien a las almas. De verdad que es una alegría poder compartir con ustedes. No, hermano, la alegría es nuestra, además porque siento que la Virgen María nos ha llevado para poder estar con usted en esta entrevista. Y es ella la que mueve los corazones y la que de alguna manera silenciosamente también va gestando nuevos llamados, nuevos vocacionados para su hijo. Hermanito José Roberto, vamos a entrar en materia para que estas palabras que usted nos vaya a compartir vayan caladas de Espíritu Santo y nos ayuden en el discernimiento vocacional a muchos jóvenes que quieran llegar a ser heraldos del Evangelio. Cuéntenos, hermanito. Claro que sí, madre. Sabe que pues realmente es una gracia inmerecida, ¿verdad? El llamado a la vocación religiosa, porque no es uno el que lo escoge, digamos, uno da el sí, pero el que llama es Dios. Entonces, nuestro fundador, Monseñor Juan, que todavía vive, ¿verdad?, en Brasil, él siempre nos decía, comentando la palabra del sembrador, que es una parábola muy conocida por todos, pues que nuestro Señor dio de ese sembrador que va lanzando la semilla. Y él decía, miren, hoy en día no es que Dios ya no mande vocaciones, a veces nos quejamos de la falta de vocaciones, de la falta de religiosos, que la mies es mucha, ¿verdad?, pero los operarios son pocos, y es verdad. Pero él decía, no es que Dios dejó de mandar la semilla, sino que Dios sigue mandando la semilla, pero muchas veces esa semilla lamentablemente cae en terreno que no es fértil. Entonces, también no es solo que Dios ya no manda la semilla, sino que muchas veces falta el lado de nuestra parte también, que es esa respuesta al Señor, ese decir ese sí, ¿verdad? Y muchas veces, pues lamentablemente, no estamos preparados para dar ese sí al Señor. Entonces, la vocación consta de dos partes, del llamado de Dios y de la respuesta que uno le va a dar a Dios. Entonces yo quiero animar a los jóvenes a que tengan el valor y la confianza. Muchas veces puede que en la vocación surjan dudas, surjan preguntas, lo cual es enteramente normal que nos preguntemos. Pero tenemos que tener el valor de decirle que sí al Señor cuando Él nos llama. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vocación en esta vida. Todos nacemos con un propósito. Y eso es algo muy bonito resaltar, que en esta tierra todos tenemos un llamado y que no hay, por decir así, dos personas, dos almas iguales. Si nosotros vemos, por ejemplo, los gemelos o trillizos, o como se les llame, ¿verdad?, vamos a ver que incluso ellos, por más que sean muy parecidos físicamente, son enteramente diferentes en su forma de ser, en su carácter, en su temperamento. Entonces Dios
no es que se repite, es un llamado diferente para cada uno. Entonces toca tener mucha vida de oración, toca tener mucha vida interior para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y darle ese sí. Puede que en el llamado, puede que sea una vocación religiosa, una vocación al matrimonio, una vocación a llevar una vida de soltero dentro de las leyes de Dios. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues Dios me llamó, ¿verdad? Desde pequeño, desde los 13 años más o menos, Él me fue mostrando el camino que quería para mí. Claro que es un proceso de mucho discernimiento, de mucha oración, y obviamente pues tenemos que tener a alguien que nos aconseje, una persona más cercana a la iglesia, cercana a algún instituto religioso, alguien que nos vaya aconsejando, ¿verdad? Para ver si realmente es una vocación religiosa. Muchas veces también puede surgir que el joven siente ese deseo de la vida religiosa, pero no necesariamente tiene que tener, por decir así, una vocación religiosa, sino que tiene ese, por decir así, ese deseo de lo espiritual, pero está llamado para una vocación matrimonial. Entonces tenemos que tener mucho ese discernimiento y sobre todo tener a alguien que nos vaya guiando, que nos vaya aconsejando, porque cuando somos jóvenes, pues necesitamos el soporte de los que son mayores en la fe. Entonces, ese es un poco el consejo, ¿verdad?, para los jóvenes que nos acompañan y para todas las personas, ¿verdad?, de buena voluntad, las familias y todos aquellos pues que tienen una misión en esta tierra. Al fin y al cabo, pues Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esos talentos, con esos dones que el Señor nos dio. Entonces es algo muy bonito, pues, como para ir meditando. Y yo le quiero preguntar, cuando usted decide, allí en su adolescencia, seguir al Señor o cuando se fue metiendo el Señor en su vida y usted empieza a comunicarlo a su familia, ¿le fue fácil poder encajar con las decisiones de la familia y las suyas? ¿Fue su entorno familiar, ayudador a su vocación? En parte sí y en parte no. Siempre cuando uno da el anuncio, ¿verdad?, a la familia, a sus seres queridos, a las personas más cercanas, sobre todo a su padre o a su madre, siempre, claro, los papás buscan lo mejor para sus hijos y quieren que lo que sus hijos van a hacer en esta vida sean felices. Quiere que ellos tomen la decisión adecuada. Y muchas veces el padre, claro, no está en los zapatos del hijo y piensa que esa decisión no va a ser la mejor para su vida. Pero al inicio, por ejemplo, mi madre se opuso a mi vocación, no quería que yo fuera religioso, también teniendo en cuenta pues que mi hermano mayor, él es diácono, también dentro de la congregación de los Heraldos. Entonces son dos hijos, ¿verdad?, que se le iban, como por decir así, de la mano. Pero con el tiempo ella fue comprendiendo y viendo que era una vocación auténtica. Incluso mi madre, pues al inicio no era muy religiosa, no era muy dada a lo espiritual. Se había formado incluso en la iglesia protestante, en los evangélicos, ¿verdad? Pero con el tiempo ella fue regresando a la iglesia católica y hoy en día pues es muy contenta, participa de las actividades, frecuenta los sacramentos. ¿Por qué? Porque decía también un santo el patrono de la juventud, San Juan Bosco, cuando él mandó a los primeros misioneros a Patagonia, en Argentina, a hacer misión, digamos, con las personas de allá, él veía que tenían sus discípulos mucha dificultad en acercar a las familias. Y él dijo, no, empiecen trabajando a los jóvenes, que primero vienen los jóvenes y después vienen los viejos. Entonces, es lo que sucedió por lo menos en mi caso, ¿no? Dios nos llamó a los hijos primero y después fue llamando a los padres. Claro que al inicio sí hubo cierta dificultad, pero pues hoy en día están muy contentos con la vocación nuestra. Tanto así que somos sus dos hijos, ¿verdad? Y los dos son religiosos. También es un acto pues de mucha entrega, de mucha despretensión. Cuando ya cumplimos 18 años, pues ya empezamos a formar parte de la comunidad de los Heraldos del Evangelio. Y ahí pues ya fue un caminar, ¿verdad?, misionero, de formación, un caminar, ¿verdad?, de entrega y de servicio al prójimo y a Dios. Cuéntenos a los que sabemos poco del Instituto de los Heraldos del Evangelio, ¿cuál es esa espiritualidad? Este espíritu que se mueve allí y que caldea tantos corazones y tantas personas se ven beneficiadas en el espíritu a través de ustedes.
¿Cuál es esa, si dijéramos, cómo pintar la congregación? ¿Usted cómo la pintaría, hermano? Bueno, en resumen, ¿verdad? La congregación nuestra nace en Sao Paulo, Brasil. Es una congregación prácticamente nueva, post-conciliar, ¿verdad? Nació después del concilio y sobre todo muy enfocada a los jóvenes. Ya en el año 2001, el Papa San Juan Pablo II, cuando él aprobó propiamente esta congregación, los Heraldos del Evangelio, cuando él dio el sello de la Santa Sede, ¿verdad? Para darnos esa libertad de acción en las diócesis y en todas partes, él nos recomendó mucho lo siguiente. Él nos dio un consejo que hemos tratado de guardar hasta la fecha y que primero Dios pues seguiremos guardando. Él nos decía: sed mensajeros del Evangelio por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Por eso los heraldos tenemos, por decir así, heraldo quiere decir mensajero, heraldo del Evangelio, aquel que lleva la buena nueva. Y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, ¿por qué? Porque ella fue la primera en anunciar ese Evangelio que es Cristo, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y por eso nosotros peregrinamos mucho con la imagen de la Virgen de Fátima con su Inmaculado Corazón, como ella apareció en Fátima en 1917 a los 3 pastorcitos. También nuestra espiritualidad se puede resumir en nuestro medallón, no sé si da para verlo, ahí voy a acercarlo un poco aquí, que son los 3 pilares de la devoción de los heraldos. Jesús Eucaristía en el centro, la Eucaristía es nuestro pilar principal, la Santísima Virgen María y la fidelidad al Santo Padre, a la Iglesia, las llaves pontificias. Entonces, nuestro carisma se resume en eso, sobre todo, en ser mensajeros del Evangelio. Pero ¿cómo se predica hoy en día el Evangelio? El Evangelio, pues, muchas veces, antiguamente, ¿verdad?, se predicaba de los púlpitos, se predicaba de una forma o de otra. Nosotros predicamos el Evangelio sobre todo a través del ejemplo, a través de nuestra vestimenta, de nuestra forma de ser, porque vivimos en un mundo muy secularizado, en un mundo que, por decir así, está poniendo a Dios de lado. Por ejemplo, en Europa se han mandado a quitar los crucifijos, ¿verdad?, de los lugares públicos. Cada vez se quiere ir sacando a Dios de nuestra vida, del día a día, y como que haciendo esa división entre la vida laica y la vida religiosa. Pero nuestro fundador tenía eso muy presente, ese llamado, ¿verdad?, del Papa al tercer milenio, a los jóvenes, de ir por todas partes haciendo lío, como dicen, ¿verdad? Entonces, llevando un hábito que sea vistoso, con una cruz que no tiene miedo de mostrarse en la sociedad, con un hábito que muestra que un ideal de vida religioso sí es posible en los días de hoy. Porque los jóvenes buscan eso, buscan cosas radicales, no quieren las cosas a medias, sino quieren entregarse de verdad al Señor. Y por eso, pues, nosotros, gracias a Nuestra Señora, pues tenemos muchas vocaciones, ¿verdad? El seminario de los Heraldos queda en Brasil y hay jóvenes de todas partes del mundo formándose. Y un hecho muy bonito que nos muestra, ¿verdad?, esta forma de predicar el Evangelio se dio también con San Francisco de Asís, el gran San Francisco que celebramos pues hace poco. Él en cierto momento, ¿verdad?, salió con otro fraile y le dijo: acompáñame a predicar al pueblo. Y fueron los dos franciscanos caminando por el pueblo, fueron al mercado, pasaron por la iglesia, visitaron a una señora que estaba enferma y hicieron varios mandados y regresaron al convento. Y cuando regresa, este fraile más joven le pregunta: bueno, hermano Francisco, ¿no que íbamos a predicar al pueblo? Y él le dice: es lo que acabamos de hacer. Mira nuestra vestimenta, nosotros somos una predicación de la pobreza en un mundo en que todas las personas se están alejando de Dios por medio de las riquezas. Entonces, con nuestro ejemplo ya hicimos una prédica. Y eso es lo que nuestro fundador quiere, que nuestro ejemplo de vida, no solo externo, sino sobre todo interior, ¿verdad?, llevando una vida de oración de mucha piedad interna, transmitir esa luz, ¿verdad?, al mundo, a las personas del día de nuestros días, como ser esa luz del mundo, ser esos heraldos del Evangelio, esas personas que van llevando la esperanza en un mundo en que todo nos habla, pues, de crisis, de situaciones difíciles, crisis en la familia, en la sociedad, en los jóvenes, pues llevar esa alegría al mundo entero. Ese es un poco nuestro carisma, de transmitir por medio de las visitas con la Virgen a los hospitales, a las cárceles, a los asilos, orfanatos, ir llevando ese mensaje a todas las personas con las que nos encontramos en el día a día.
Bueno, pues yo me quedo impresionada porque qué reto, hermano, ser heraldo, ser mensajero, llevar la nueva a toda la gente hoy en el mundo entero, donde la religión pasó a ser solamente una cosa de pocos, donde la religión piensan que no forma parte de la vida, ni del ser, ni de nada, y donde ustedes con su hábito, puestos en las calles, puestos en las comunidades, indican que Jesús, como puestos arriba como un gran faro, ustedes siguen iluminando, siguen entregando esa misión que el Papa les ha dejado, ir y llevar el Evangelio. En esta época actual tan difícil, hermano, su congregación ha visto grandes dificultades en la entrega del Evangelio. Lo digo porque, como decía San Francisco, dieron una vuelta y esa fue la forma de predicar. Dar esa vuelta hoy implica incluso que cueste la vida, que implica ir al martirio. ¿Ustedes se han encontrado con esas realidades hoy? Sí, de hecho, realmente pues quien se depara delante de un hábito religioso, una persona que lleva un servicio a Dios, pues realmente, por lo menos a mí en lo personal sí me ha tocado experimentar, ¿verdad? Personas que rechazan y muestran su rechazo públicamente, ¿verdad? Hacia estos símbolos religiosos, pero también, y más que todo, es que nos encontramos con personas que sí aceptan y personas que se acercan a preguntarnos el significado, que por qué nos vestimos así, devotos de la Virgen, que personas que, por decir así, con solo vernos ya se reportan a Dios. Pero también, digamos, sí nos toca muchas veces pues encontrar personas que son escépticas, que son ateos, que son satanistas incluso, que nos vienen a encarar, pero nosotros pues con mucha paciencia, con mucha espíritu fraterno, pues tratamos, ¿verdad?, de explicarles por qué nosotros nos vestimos así. Algunos pues no se dan por satisfechos y se van casi que insultando, ¿verdad? Pero hace parte, ¿verdad?, de ese dar testimonio por Cristo, de esa bienaventuranza, ¿no?, que dice que aquellos que sufran por el amor y por la verdad, pues heredarán el reino de los cielos. Entonces para nosotros es una alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos dando testimonio de Cristo, que podemos, por más que nosotros recibamos humillaciones o lo que sea, pues estamos predicando a Cristo y llevando a Cristo a las personas que más lo necesitan. Entonces sí, se cumple también aquello que dice nuestro Señor, de ser un punto de división, ser piedra de escándalo. Y muchas veces los cristianos y los católicos, ¿verdad?, hoy en día, pues tenemos miedo de ser piedras de escándalo, de ir en contracorriente, de ir en contra de la sociedad. ¿Por qué? Porque somos muy cómodos, a veces pues nos acomodamos a las modas, a lo que el mundo nos va diciendo, a las cosas que el mundo pues nos va ofreciendo. Y muchas veces perdemos como que el sentido del ser cristiano, de vivir como dice el dicho, ¿no?, por donde pasa la aguja, por ahí va a pasar el hilo. Si nuestro Señor Jesucristo, que vivió haciendo el bien, pasó por la crucifixión, pues nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, vamos también a pasar por una crucifixión. Puede que muchas veces no lleguemos a un derramamiento de sangre, pero si Dios nos lo pide, pues tenemos que estar dispuestos a dar nuestra sangre por Él. Así como nosotros vemos hoy en día, pues muchos mártires, sobre todo en África. Hace poco pues estábamos rezando por un sacerdote que murió en Nigeria, que hicieron un atentado contra su parroquia. Puede que en estos países occidentales donde nos toca movernos, no enfrentemos una crucifixión sangrienta, pero sí una crucifixión moral. Muchas veces cierto desprecio, cierto puesto de lado, pero sabemos que nuestro Señor pasó por todo eso y lo sufrimos con alegría. Lo sufrimos con resignación, orando, ¿verdad?, por esas personas para que conozcan y se acerquen a Dios, para que Dios tenga pena de ellos, porque realmente pues no saben lo que hacen. Pero también, sobre todo, nos deparamos con muchas personas de buena fe que están pasando por dificultades, están pasando por problemas, y al vernos, pues reciben como que una señal de Dios, de que Dios está con ellos, una palabra de estímulo, una palabra de aliento. Es una ocasión para hacer siempre el bien. Yo
Una de las cosas lindas que me parece de la congregación, de ir en esa misión de evangelizar, de llevar a la Santísima Virgen María, sobre todo a los enfermos, a los hospitales, a los hogares de ancianos. Encuentro que hay como una grandeza espiritual de parte de ustedes, heraldos, mensajeros, de llevar y confortar las almas. En este apostolado de confortar las almas, ¿usted, hermano, tiene alguna experiencia? Sí, a mí me ha tocado mucho estar en la pastoral carcelaria también, en la pastoral de los hospitales. Yo soy salvadoreño, aquí en Guatemala llevo de misión 1 año. Anteriormente pues estuve en El Salvador, en Colombia, en Canadá, y sí por lo menos en El Salvador sí me tocó mucho visitar las cárceles, sobre todo pues con sectores más peligrosos, ¿verdad? De grupos organizados, de pandillas y todo. Me tocó estar visitando durante varios años. Y sí, realmente uno ve pues esa esperanza, ¿verdad? Que se va deslumbrando en personas que podrían, por decir así, que perdieron cualquier esperanza. Uno pues siempre ve que Dios nunca sale de sus corazones. Y por más crímenes que hayan cometido, Dios siempre está dentro de ellos. Y en los hospitales también es muy bonito porque uno se depara con muchas realidades, con muchas situaciones donde la persona pues realmente, por decir así, puede sentir ese abandono de Dios. Puede sentir como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios me lo permitió esto? Pero saber llevar ese confort, ese consuelo espiritual a las personas, pues realmente es algo muy que da mucha fortaleza y que uno sale más beneficiado que la propia persona. Incluso me acuerdo de un joven que nos tocó asistir en la hora de la muerte. Él, lamentablemente, no conseguimos encontrar ningún sacerdote que pudiera ir porque ya eran altas horas de la noche. Y nos tocó a nosotros como hermanos asistirlo en el momento de la muerte, estar junto también a su madre. Era un joven de 17 años que había cogido una especie de neumonía. Y pues estar al pie de su cama, al oído, diciéndole que pidiera perdón de sus pecados, que tuviera confianza, que Dios era la misericordia, que Dios era el perdón, y verlo expirar en esas circunstancias, y pues ayudar a consolar a su madre también, pues son cosas que a uno lo van tocando mucho. También como laico, ¿verdad? El laico consagrado, como hermano, nos ha tocado pues también incluso ir a hospitales y ver niños que han sido abandonados por su propia madre, ¿no? Que recién nacido la madre lo dejó abandonado en el hospital porque el niño nació enfermo, y pues son situaciones muy difíciles, pero como nosotros nos basamos en la espiritualidad de Don Chotar también, que es un autor que escribió un libro muy bonito que yo recomiendo a todas las personas de leer, que se llama El alma de todo apostolado. Y él se basa en que para uno dar a los demás, uno tiene que estar lleno de lo que va a dar, porque si no es una farsa. Si nosotros no estamos llenos de Dios, no estamos llenos de la Santísima Virgen, no podemos transmitir a las otras personas aquello que no tenemos. Y él se basa en lo siguiente, que para nosotros hacer un verdadero apostolado efectivo, nosotros tenemos que tener una vida interior muy sólida. Y ahí es donde se balanza, por decir así, el carisma de los heraldos, que es vida interior y vida de acción. Entonces tenemos que tener una vida interior. Por las mañanas nosotros siempre tenemos pues nuestra Santa Misa, una hora de adoración al Santísimo, rezamos los rosarios, rezamos nuestras oraciones particulares para poder tener el alma llena para dar a los demás. Entonces, en eso transcurre un poco la vida de los heraldos, en donde nosotros estamos, buscar el bien del prójimo, buscar esa actividad en los hospitales, en las cárceles, con los jóvenes, con las familias que visitamos. Vemos también cómo hay muchas familias en crisis, muchas situaciones, y personas que nos buscan también, y sobre todo pues saber recomendar eso, ¿no? Esa vida interior para poder ser efectivos en el apostolado. Entonces es un poco mi experiencia, ¿verdad? En materia de visitas a cárceles, a hospitales, ver esas necesidades de las personas, que muchas veces son necesidades físicas, pero sobre todo están en un abandono espiritual, y uno poder reconfortar. Puede que físicamente uno no pueda hacer nada por ellos, pero solo ese confort espiritual ya a ellos les da las fuerzas para saber llevar su enfermedad. Pues hermano José Roberto, el tiempo aquí es rápido, no rinde nada, pero le cuento
nos ha dejado con sabor a Eucaristía, con sabor a Evangelio y con sabor a la Santísima Virgen María. Él es, siento yo en mi corazón que es el momento que el Señor nos regaló para que nos dijéramos todos a quién anunciamos, para quién trabajamos, a quién llevamos el mensaje del Evangelio. Hoy la iglesia se siente enriquecida, hermano, con su carisma, muy agradecidos con un carisma que embellece a la iglesia y que a través de la cantidad de jóvenes que forman parte de su congregación nos animan a seguir adelante luchando y venciendo el enemigo. Así que nada, hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros, un súper abrazo desde aquí y le pedimos con humildad que ore por nosotros. Claro que sí, Madre Victoria, y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por la invitación. Realmente fue una alegría y una honra para nosotros haber estado en este programa, y la felicito también por este apostolado que usted realiza, por esa perseverancia y esa insistencia, ¿verdad? Sí, usted es colombiana, hermana. Sí, de buena señor. Colombiana, sí, haciendo todo por la labor, por Dios. Entonces la felicito y la continúo a seguir adelante en este apostolado. Muchas gracias, hermano José Roberto. Me siento muy contenta que el Señor y la Virgen Santísima le acompañen y que tenga un lindo día, un término de lindo día. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Y cuente con nuestras oraciones. Amén. Que así sea, hermano. Chao. Hasta luego. Un momento muy lindo con el hermano José Roberto. Nos alentó a amar a Jesús, a ser mensajeros del Evangelio y a orar a tiempo y a destiempo. Muchas gracias. Chao, chao.